Muy buenas tardes. Gracias por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Carlos Antonio Centurión. Hoy vamos a hablar sobre control de calidad en la instalación de geomembranas, con foco en las geomembranas de polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad lineal, las más comunes aquí en Brasil y en la región en realidad. Em, Y no quería comenzar sin antes agradecer a la organización del evento, agradecer a IGS, agradecer a Geoaméricas por esta invitación. Me siento muy honrado por esta oportunidad y bueno, esperemos que esta presentación sea de su agrado, ¿no? Sobre lo que vamos a hablar hoy es dar una pequeña introducción sobre los proyectos de impermeabilización. Vamos a hablar sobre las geomembranas de polietileno como tal, conocer un poquito qué son. Vamos a hablar del control de calidad durante la fabricación y vamos a ver cómo eso influencia la parte de instalación también, ¿no? El control de calidad durante la instalación propiamente dicho, con los ensayos que son hechos comúnmente, y adicionalmente algunos de eh, forma geoeléctrica, ¿no? Y vamos a finalizar con los registros o rastreabilidad. La idea de la presentación es mostrar un aspecto general, ¿no? Todo lo que envuelve el control de calidad de ese tipo de aplicaciones de impermeabilización, ¿no? Eh, Creo que para poder saber controlar adecuadamente un material tengo que conocerlo, ¿no? Tenemos que saber qué estamos instalando. Y bueno, esta es la idea de esta presentación. ¿Mm? Proyectos de impermeabilización. Nosotros tenemos algunas preguntas que responder, ¿no? Eh, ¿por qué calidad al recibir e instalar geomembranas? Porque estamos agrupados, digamos, el día de hoy. Yo he tratado de responder eso desde tres puntos de vista, ¿no? Eh, el medio ambiente y sociedad. Digamos, nosotros queremos instalar una membrana con alta calidad para pues, no dañar el medio ambiente, no contaminar áreas con productos que muchas veces son almacenados por estas geomembranas y son altamente contaminantes. Entonces, digamos que en primer lugar, el medio ambiente y sociedad deberían de ser nuestra mayor preocupación. En segundo lugar, tenemos los procesos de producción, ¿no? ¿Por qué yo quisiera instalar una geomembrana con calidad? Básicamente porque yo no quiero tener, por ejemplo, en el caso de mina de oro, ¿no? Fuga de solución rica en mineral, ¿no? No quiero tener pérdidas económicas y me interesa que la geomembrana esté funcionando perfectamente para poder eh, tener un proceso optimizado, para poder tener un proceso de obtención de oro eh, positivo, digamos, ¿no? Y por último, nosotros tenemos que cumplir normas y requisitos. Dependiendo del país, hay reglamentos, normas, leyes que hay que cumplir en el tema medioambiental. Y esto no puede ser ajeno a nosotros, ¿no? Si practicamos minería legal, pues vamos a tener que estar sometidos a las normas de cada país y a los requisitos y recomendaciones internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos esos tres aspectos por los que es necesario eh, instalar con calidad eh, este tipo de materiales y membranas, ¿no? Y los podemos resumir en tres propósitos, por tanto, ¿no? Si nos tocaría responder la pregunta, ¿cuál es el propósito de un proyecto de impermeabilización? ¿Cuál es el real objetivo a ser alcanzado? Bueno, los podemos reducir en estos tres grandes grupos, ¿no? Garantizar que el proyecto no genere daño al medio ambiente, lo que hemos hablado al punto inicial. Eh,
respetar los requisitos normativos vigentes y asegurar documentalmente, y esta parte es interesante, ¿no? A los órganos fiscalizadores en cualquier momento que el proyecto siguió las determinaciones legales. Eso es muy importante. Y para eso vamos a ver a lo largo de toda esta presentación lo importante que es la rastreabilidad en el proceso de control de fabricación y de control de calidad, porque la instalación de geomembranas no debería iniciar únicamente en el momento de la instalación con las pruebas de estanqueidad, ¿no? De hermeticidad, digamos, ¿no? Debería de englobar una serie de pasos previos. Y esa es la visión que intento dar a la presentación y vamos a ver a lo largo de esta hora y media que tenemos disponibles. Ujú. Bueno, habiendo hecho esa introducción, ahora vamos ya a enfocarnos en las geomembranas de polietileno. ¿Mm? Eh, las geomembranas de polietileno las podríamos definir como, bueno, las geomembranas en general las podemos definir como láminas sintéticas de muy baja permeabilidad, ¿no? Fabricadas a partir de resinas, ¿no? En algunos casos plastificantes y aditivos especializados con los que se consiguen diferentes propiedades, ¿no? Unas consiguen alta flexibilidad debido a plastificantes, otras altas resistencias químicas, otras una prolongada vida útil, y eso está relacionado pues con el negro de humo, ¿no? Antioxidantes, etcétera. En la tabla a continuación, que ha sido extraída del libro de Kerner, nosotros tenemos más o menos una visión en porcentajes de la participación de la resina en los diferentes tipos de geomembranas. Si nosotros nos concentramos en los dos primeros, que es el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad lineal, vamos a ver que entre un 94 y 98% la resina es el componente fundamental de estos materiales. Por lo tanto, es fácil entender que cobra mucha importancia la calidad del material que yo voy a utilizar como materia prima en mi proceso de producción. ¿Mm? Ok, dicho eso, las poliolefinas, en este caso los polietilenos, y digo en este caso los polietilenos porque los polipropilenos son poliolefinas también, ¿no? Poliolefinas en realidad se denomina todo polímero obtenido mediante la polimerización de olefinas. Y olefinas son los etilenos, los propilenos, etcétera, ¿no? Al hacer ese proceso de polimerización, el etileno pasa a llamarse polietileno, el propileno pasa a llamarse polipropileno, y es básicamente eso lo que bueno, necesitamos eh, conocer, digamos, de estos materiales, ¿no? Ir conociendo cómo se van formando, cuál es su origen, composiciones químicas muy básicas, pero esto desde un punto de vista de ingeniería, nosotros no somos químicos, o por lo menos los que nos dedicamos a la instalación, por lo general no. ¿Mm? Eh, lo que podemos ver en los cuadros es que hay unos valores de temperatura de fusión, de cristalinidad, densidad, bastante interesantes a tomar en cuenta. Las polilefinas basan sus propiedades en la estructura polimérica, en el peso molecular y en la cristalinidad. Están ligados uno con la otra. Muestra un ejemplo, digamos, el polietileno de alta densidad es un material que tiene una alta cristalinidad. Estos polímeros están compuestos por una parte cristalina y por una parte amorfa. La parte cristalina les proporciona mayor resistencia químico-biológica. Sin embargo, los hace más rígidos. ¿Mm? La parte amorfa es la que dota de flexibilidad a los plásticos. Y en el caso, por ejemplo, de
el polietileno de muy baja densidad lineal, la cristalinidad es bajísima, por lo tanto su resistencia también es muy baja, sin embargo es altamente flexible, ¿no? Cuando trabajamos con estos materiales, tratamos de dar un equilibrio entre la cristalinidad y la parte amorfa para poder tener pues desempeños adecuados, ¿no? Si vemos en la parte de cristalinidad, el polietileno de baja densidad lineal está alrededor del 40-60%, ¿no? Lo que explica en una pequeña parte por qué este material es más flexible que el polietileno. Eh, y bueno, a partir de ahí, las unidades o los ensayos utilizados para medir el comportamiento de la resina, ya cuando va a entrar a la parte de fabricación dentro de una extrusora, por lo general se utiliza la densidad y el índice de fluidez. Bueno, ustedes deben de haber visto un documento, un certificado de calidad de una resina, un informe de verificación de resina en alguna fábrica de instalación de membranas y lo que van a ver es la densidad y el índice de fluidez, ¿no? Principalmente el índice de fluidez, que es lo que nos permite ver cómo va a comportarse o nos ayuda a predecir cómo se va a comportar la resina dentro de la extrusora. Y esto es importante unido a otras propiedades como peso molecular, por ejemplo, para algunos procesos específicos de fabricación como la matriz balón, ¿no? En el que se forma un gran globo eh, en una torre, ¿no? Y para fabricar este tipo de membranas, no tanto así en un proceso de calandrado o de rodillos, ¿no? Eh, el equipo que vemos en la parte inferior se llama plastómetro y es el que nos ayuda a medir el índice de fluidez, ¿no? De las resinas y trabaja por lo general a una temperatura de 190 grados. Varía un poco, a más, a menos, dependiendo si es polietileno de baja densidad o alta densidad. En realidad, resina para fabricar polietileno de alta densidad o baja densidad. Eh, pero es un ensayo en el que se hace pasar, pues se calienta la resina y se hace pasar por un edificio de 2.095 milímetros, ¿no? Y se trabajan con pesos, ¿no? Unos pesos de 2.16 kilos, 5 kilos y 21.6 kilos. Son medidas estándar ya definidas por norma y se mide el cuánto pasa de material por ese orificio, ¿no? A un determinado peso. Esa medida es fundamental para poder medir la calidad de la resina y su trabajabilidad en fábrica, ¿no? Y por lo general también es una medida que deberíamos estar encontrando en documentos de control de calidad de estos materiales, ¿no? Pero bueno, vamos avanzando esta parte, salimos de lo complicado que es el tema de la química, ¿no? Personalmente a mí no me gusta mucho. Sin embargo, se tiene que conocer esto, se tiene que saber las estructuras de estos materiales, porque como les decía al inicio, no sé, como instaladores de membrana, nosotros debemos saber o conocer bien nuestros materiales y por qué se usan polietileno de alta densidad, por qué o cómo se obtiene un polietileno de baja densidad y por qué no un baja densidad simplemente y no un baja densidad lineal o utilizar un material de muy baja densidad. Eso tener una noción es importante, ¿no? Ya hablando de los polietilenos específicamente, ¿no? Están compuestos por átomos de carbono e hidrógeno que a través de procesos químicos denominados polimerización, ¿no? Se combinan en diferentes formas de acuerdo a esa estructura se van categorizando por polietileno de baja densidad, alta densidad lineal, ¿no? Muy baja densidad lineal. Nosotros trabajamos con el polietileno de alta densidad y baja densidad lineal por lo general, porque son, bueno, en el caso del polietileno es un polímero muy simple, ¿no? Y en el caso del polietileno de alta densidad se constituyen cadenas lineares
no ramificadas. Y eso es lo importante, porque esa poca ramificación, como estamos viendo en la imagen inferior, ¿no? Nos permite ganar densidad y ese gano de densidad también permite ganar fuerzas o fortaleza intermolecular. Es una composición tan simple que no reacciona a, a muchos compuestos químicos. Y eso es lo que buscamos en este tipo de materiales, ¿no? Cadenas lineales. Y por eso es que el polietileno de baja densidad lineal lo utilizamos frente al de baja densidad común para evitar esta gran ramificación y esta eh, 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 hace que tener que estos materiales pues son más propensos a reacciones químicas con otros materiales. ¿No? Por ese motivo es que seleccionando unas cadenas lineales en estos materiales pues nos permite tener estos dos grandes polímeros como base para la fabricación de nuestras geomembranas, ¿no? Bueno, las propiedades de estos materiales nos ayudan para qué, ¿no? Bueno, depende del tipo de aplicación que yo voy a tener y de las condiciones de instalación y de vida útil a las que va a ser sometida esta membrana, pues yo debería de tener algún tipo de consideración en relación a la selección de los polímeros a utilizar. ¿No? Buscando, por ejemplo, geomembranas que se desempeñen mejor a climas muy bajos, a variación térmica, buscando membranas que tengan alta capacidad de soporte a elementos químicos contaminantes, ¿no? Geomembranas que tengan la capacidad de adaptarse a suelos relativamente blandos, a deformaciones diferenciales, a raíz de grandes cargas de material sobre ellas, geomembranas que van a trabajar expuestas o no a rayos ultravioletas. Entonces son una serie de consideraciones que hay que ir tomando para poder eh, seleccionar los materiales más adecuados para cada aplicación. ¿Ok? Entonces ese punto es bastante interesante de analizar y debería de ser pues el primer paso dentro de un proyecto de especificación para impermeabilización que pues posteriormente sería utilizado para la instalación, ¿no? Afortunadamente, se cuenta con un norte en la fabricación, en la elaboración de proyectos, en, en sí, en los en proyectos de impermeabilización. A nosotros no estamos eh, sin una guía. Acá nosotros tenemos la GM13 y la GM17, que son excelentes documentos y referencias a nivel mundial, aceptados por la industria, que nos permiten pues, poder tener unas propiedades mínimas, tanto para membranas de alta como baja densidad lineal, eh, que pueden ser utilizadas pues, en nuestros proyectos. Y esto ya es una base para poder elaborar una especificación técnica, ¿no? Es importante definir o tener claro que estos materiales no son, estos documentos no son eh, especificaciones técnicas, ¿no? Son una recomendación que son mundialmente aceptadas por la industria, ¿no? Pero no son especificaciones, no son leyes y bueno, por ese mismo motivo también son propensas a que un proyectista pueda adoptarlas en su totalidad o parcialmente y mejorar o disminuir alguna de las propiedades en función de su criterio y el conocimiento de la obra. Ya después de haber hecho este pequeño resumen hablando de eh, el las poliolefinas, hablando de las características muy rápido y básicamente del polietileno de alta densidad y el de baja densidad lineal. Eh, y bueno, habiendo visto rápidamente el plastómero
plastómetro, perdón, entendemos, o creo que tenemos una primera base para poder ya definir, digamos, eh, o entender que existen parámetros para poder definir una adecuada geomembrana para cada proyecto, ¿no? No es simplemente yo tengo un proyecto de impermeabilización y le voy a poner geomembrana de polietileno de alta densidad o le voy a poner un polietileno de baja densidad lineal porque es más flexible. Hay ciertas propiedades que hay que tomar en consideración y hay que sentarse un poco a estudiar la mejor alternativa para cada proyecto. Resultado de todo eso es que a través de una etapa de diseño se va a llegar a una especificación técnica. Y esto es lo que yo como instalador voy a recibir para poder instalar la geomembrana seleccionada para cada proyecto. ¿Mm? Con esa especificación técnica, ¿mm? El dueño del emprendimiento, de la obra de impermeabilización, va a hacer la compra de esa geomembrana fabricada para esa obra específica. ¿Mm? Ahora tenemos el control de calidad en la instalación de geomembranas. Y bueno, ahí podrían preguntar, pero ¿por qué si estamos y comenzamos a hablar de instalación, por qué tenemos que revisar especificaciones? ¿Mm? ¿Por qué deberíamos estar revisando normatividad disponible y el GR y GM13 o 17? Y es por una razón bien importante. Yo necesito saber lo que estoy instalando. Yo necesito saber de qué se tratan las propiedades del material que voy a usar. Y eso, ¿por qué? Porque yo necesito verificarlas en el momento de la compra, adquisición, descarga en obra y antes de la instalación. Yo necesito saber que el material que estoy instalando cumple con las especificaciones del proyecto para el que ha sido eh, adquirido, ¿no? Y para eso es importante conocer estas propiedades. Y las vamos a ver rápidamente. Vamos a hacer una descripción muy breve de estos tipos de ensayos. Hablando un poco de valores en sí, es básicamente qué son, cómo se hacen y para qué nos sirven, ¿no? Distribuyéndolos en tres grandes grupos. Nosotros tenemos los tres primeros parámetros, que son el espesor, ¿no? La altura de textura y la densidad, como unos parámetros físicos. ¿Mm? Es básicamente forma de membrana eh, y peso, ¿no? Y en una siguiente etapa nosotros tenemos los tensiles, tenemos el funcionamiento, tenemos el rasgo y tenemos el stress cracking, ¿no? O la de fisuración bajo carga, ¿no? Estos parámetros son parámetros mecánicos. ¿Mm? Ya entran al gran grupo de desempeño, sin embargo, estos son parámetros mecánicos. ¿Mm? Y en la parte inferior tenemos el gran grupo que ya son ensayos que ya nos permiten tener una idea del desempeño, ¿no? en, a lo largo de la vida útil que va a tener esta geometría. ¿Ok? Entonces, eh, con esa visión, pues vamos a pasar a la parte de revisar brevemente los ensayos de las membranas, ¿no? Eh, Aquí tenemos una lista de las principales propiedades que se deberían de conocer, ¿no? No pretendemos también entrar a mucho detalle en cada uno, digamos, no vamos a salir expertos en ensayos de laboratorio, eh, ni tampoco vamos a entrar a la discusión de si los valores publicados en GM13 o GM17 son los más adecuados o no, ¿no? El objetivo nuestro en esta presentación es básicamente todo
conocer todo lo que necesitamos sobre las propiedades de las membranas para poder llevarlo a la parte o aplicarlo en la parte de instalación. No es tanto así una discusión de diseño, entonces les pido disculpas si no entro tan a fondo en cada ensayo, pero les voy a dejar también unos links para que el que quiera ver o entrar más a profundidad en cada uno de ellos pueda ver videos relacionados. ¿Mm? Y a partir de ahí, pues nosotros nos podemos basar en los estándares internacionales como STM para hacer los procedimientos de ensayos. Tenemos ISO también. Es recomendable siempre recibir documentos de un laboratorio que tenga una certificación de ILAB, ¿no? Esto es eh, innegociable. Y digamos que ya entrando a cada país, vamos a tener también entidades que se van a encargar de regular los ensayos, como es el caso de nuestro anfitrión, Brasil. Existen las ABNT, que tienen pues, normas relacionadas con algunos de los ensayos acá listados. ¿Mm? Tenemos como una de las primeras propiedades físicas al espesor. ¿Mm? Estas medidas se van a realizar por rollo. Cada rollo fabricado va a tener una medida de espesor. Y esto es interesante de ir conociendo, porque como instaladores, nosotros vamos a tener que revisar el material que estamos recibiendo para ejecutar la instalación. ¿Mm? Y yo necesito un material que cumpla las especificaciones. Si yo tengo un material con un determinado espesor, pues yo necesito que ese material atienda las especificaciones de espesor. Eh, el ensayo se realiza en base a la toma de 10 muestras por rollo y se llevan a estos micrómetros que vamos viendo en las fotos, ¿no? Siguiendo las normas ASTM 5199 y 5994. Siguiendo esto, nosotros vamos a encontrar por medio de un cálculo estadístico los valores de espesores de las 10 medidas, ¿no? Nosotros ya sabemos que necesitamos tener en esas 10 medidas, pues 8 valores como máximo con menos del 10% del espesor especificado y solamente un valor con menos del 15% del espesor especificado, ¿no? Y esa es una forma de controlar la uniformidad de la geomembrana, ¿no? Tanto para geomembranas lisas con los equipos de la izquierda como geomembranas texturizadas como los equipos de la derecha donde se mide específicamente el núcleo. ¿Mm? Por lo general en el laboratorio, nosotros cuando vamos a hacer la verificación de los espesores, de cada muestra tomamos 3 medidas. ¿Mm? Si tenemos 10 muestras, de cada muestra tomamos 3 medidas, ¿no? Y en ese caso, cuando hablamos de espesores, tomamos el mínimo de esas 3. ¿Ok? En la parte inferior van a encontrar unos videos del Instituto de Geosintéticos muy interesantes. Ahí van a poder ver o acompañar el proceso completo con la descripción completísima de cada uno de estos ensayos. Entonces, en todos los ensayos que vamos a ver, les estoy dejando los links de los videos para que los puedan, yo imagino que van a tener acceso a la presentación, para que los puedan ir revisando conforme pues vayan necesitando ir conociendo uno u otro ensayo con mayor precisión. ¿Ok? ¿Por qué más es importante el espesor? El espesor pues lidera una de las condiciones básicas para la tensión, por ejemplo, depende de la resistencia a tensión, la resistencia al rasgo, resistencia al punzonamiento, depende mucho del espesor de la membrana, ¿no? Y otro aspecto muy importante ya tiene que ver con el plano económico, es que lo que estamos comprando cuando adquirimos geomembrana es una determinada cantidad de plástico, por colocarlo de una forma bien simple. Si en lugar de un milímetro y medio, me dan un milímetro 37,5, un milímetro 40,
¿no? No estamos recibiendo el total de material por el que estamos pagando. Ese es un punto importante a ser tomado en cuenta, ¿no? Yo estoy pagando por un volumen de geomembrana adquirido y al recibir una membrana con espesores menores, pues estoy recibiendo menos de lo que pagué. Ese aspecto también es importante ser tomado en cuenta, principalmente si nosotros somos los instaladores y nosotros vamos a suministrar la geomembrana al cliente, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra inversión también y esta medida simple y básica es interesante para tener un primer approach. Bueno, después tenemos la densidad. La diferencia entre un polietileno de alta densidad y un polietileno de baja densidad lineal es básicamente, como su nombre lo indica, es la densidad, ¿no? Un polietileno de alta densidad tiene 0,94 y un polietileno de baja densidad lineal 0,93 y para abajo, ¿no? Eh, y eso lo determinamos con la densidad. ¿Qué se utiliza para medir la densidad? Básicamente una balanza, un vaso de precipitados, ¿no? Este vaso de precipitados va a estar conteniendo alcohol rectificado al 96%, ¿no? Y la medida de la densidad es tan simple como medir la muestra en el aire, ¿m? Y medir la muestra dentro del líquido, dentro del alcohol, ¿no? La división entre el peso de la muestra en el aire y el peso de la muestra en el líquido multiplicado por la densidad del alcohol que es conocida, pues nos va a dar la densidad del polietileno que estoy utilizando, ¿no? Esta es una medida de control que por lo general se hace en laboratorio y debería de aparecer en los certificados de calidad, ¿no? La densidad también la medimos cuando estamos verificando eh, el negro de humo, por ejemplo, ¿no? En ese caso se utiliza una muestra de 1 a 1,2 gramos, ¿no? Y esto se hace el procedimiento de pesado también, pero en ese caso nosotros utilizamos ya un horno donde calentamos la muestra a 600 grados. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. En la parte inferior, de nuevo, el ensayo de densidad tiene su video completo de desarrollo hecho por el Instituto de Geosintéticos. Pasadas los ensayos de físicos, ¿no? Digamos, tenemos ya los ensayos de tensión. Estos ensayos de tensión se hacen por lo general a cada 9.000 kilos y eso depende, eso pueden ser, pues depende del tamaño de los rollos, pueden ser 5 rollos, 4 rollos, eh, dependen del tamaño y dependen del espesor de la membrana fabricada, ¿no? ¿Qué se hace en este caso, ¿no? Para medir la resistencia a tensión de las geomembranas? Bueno, se cortan, se seleccionan 10 muestras de membrana, se cortan en estas formas que vemos en la izquierda, eh, de acuerdo a norma, ¿no? Y pero la cortamos con el siguiente cuidado, de ser 5 en el sentido longitudinal o de fabricación del rollo y 5 en el sentido transversal de fabricación del rollo. Estas muestras se van a colocar en estas mordazas que vemos a la izquierda, ¿no? En una separación de más o menos 6 a 6,5 centímetros, ¿no? Y le vamos a aplicar tensión a una velocidad de 55 milímetros por minuto. Con este procedimiento nosotros lo que vamos a medir es, o vamos a crear la curva de esfuerzo de formación del material, ¿no? Vamos a encontrar en el caso del polietileno cuál es su punto de fluencia y cuál es el punto de ruptura, ya que deformaciones se presentan, ¿no? Para los que quieren entrar a ver el proceso de ensayo completo, lo pueden encontrar en el video de YouTube que está en la parte inferior, ¿no? Pero esto
que estamos mostrando aquí es básicamente una curva de esfuerzo de formación de un polietileno de alta densidad. El polietileno de alta densidad tiene un punto de fluencia a una determinada deformación que por lo general está alrededor del 12%. A partir de ahí, ¿no? Nosotros vamos a tener no la ruptura, no la falla del material. El material va a fluir y va a tener una última resistencia en la parte final, donde llega a romperse definitivamente. Este es un comportamiento típico del polietileno y nuestro proceso de cálculo, de diseño, está enfocado en la parte de la, en el punto, en la línea inferior al punto de fluencia. Esto, por ejemplo, no funciona de esa forma como el polietileno de baja densidad lineal. El polietileno de baja densidad lineal, el LDPE, no tiene punto de fluencia. No tiene, ¿no? Yo voy a tener una curva un poco más recta. Y eso es interesante, o sea, no tengo una limitante de fluencia en ese caso, y por eso es que este material tiene un comportamiento mucho mejor eh, en términos de flexibilidad, en términos de deformación o deformabilidad. Esto es interesante de saber porque estos son parámetros que gobiernan los diseños. Los tiene que conocer perfectamente un diseñador para hacer un proyecto de impermeabilización con geomembranas y seleccionar adecuadamente los materiales, y más aún ahora que utilizamos modelos matemáticos, ¿no? O software de elementos finitos y etcétera, pues poder tener parámetros para poder alimentar estos modelos, ¿no? Eh, y es importante que yo los conozca en campo. Estos materiales, cuando hablamos de polietileno de alta densidad, están limitados a un determinado nivel máximo de deformación. Por lo tanto, yo tengo que tener los cuidados necesarios en la parte de instalación, llámese eh, sustituyendo suelos blandos encontrados en la superficie del terreno que puedan generar grandes deformaciones, ¿no? Principalmente si los materiales van a estar debajo de grandes pilas de relaves o de desechos o de algo que pueda generar pues deformaciones diferenciales muy grandes, ¿no? Tengo que ir con esta cabeza, con este criterio sobre el comportamiento de uno u otro material, ¿no? No puedo instalar un material de alta densidad, un polietileno de alta densidad, en sustitución de un material de baja densidad lineal o viceversa, simplemente pues porque no lo tenía en pronta entrega, porque no lo tenía el proveedor disponible para la velocidad con la que yo necesitaba hacer la obra, porque como están viendo, no tenemos los mismos comportamientos y hay cosas muy importantes que se toman en cuenta en la parte de diseño que deberían ser consideradas en la parte de instalación. Entonces, cuidado con sustituir simplemente una y otra membrana porque eh, pues no tengo el material disponible. Principalmente esto sucede con los baja densidades lineales, ¿no? Que no son tan comunes en Brasil, principalmente. De sustituirlos sin un análisis previo inicial. Bueno, continuando con los ensayos eh, en, de propiedades mecánicas, pues tenemos el rasgo. Ya en este caso, los cuerpos de prueba son cortados con esta forma de V, ¿no? Característica, y lo que se hace es pues inducir un punto de rasgado en la muestra utilizando nuevamente las mordazas. Ya cuando hablamos de rasgo o punzonamiento,
Los ensayos por lo general son hechos a 18.000 kilos, ¿no? Doblamos el número de rollos en los que son necesarios hacerlos. Sin embargo, esto que vengo diciendo también son recomendaciones del Instituto de Geosintéticos que podrían cambiar en cada proyecto dependiendo de los criterios del diseñador. Aquí la distancia entre mordazas es 3 centímetros, si no me equivoco, y se somete pues a la carga, a la presión, a la tensión para generar este rompimiento de la muestra, ¿no? Y es lo que medimos en la computadora. Para el punzonado ya nosotros cambiamos las mordazas. Cambiamos las mordazas por un punzón, ¿m? Y la muestra se va a colocar en la superficie, si vemos aquí, en la superficie circular que estoy señalando en este momento. ¿M? Y esa superficie circular va a recibir el punzonamiento pues, del punzón para la redundancia, ¿no? Y lo que vamos a medir es la resistencia mecánica que la geomembrana ofrece, ¿no? También es un parámetro mecánico ahí de medición de desempeño. ¿Qué tan representativo puede ser este ensayo? Bueno, esto no lo vamos a someter ahora a discusión. Eh, Sin embargo, existen más ensayos de punzonamiento que nos ayudan a conocer el desempeño sobre determinadas consideraciones. Por ejemplo, hay otros ensayos de unos áreas mucho mayor donde se coloca piedra o un material con la granulometría que se va a tener en campo, se coloca la geomembrana y se somete a presión, una presión eh, equivalente a la carga de trabajo que va a tener la geomembrana. Y finalizado el ensayo se retira, se cesa la carga, ¿no? Y se retira la membrana y se ve pues cómo la membrana se ha ido acomodando sobre la superficie del terreno irregular, ¿no? Y dónde o en qué punto se ha podido dañar. Eso es un ensayo también de mucho más realista, digamos, ¿no? Y se puede utilizar con geomembranas, con GCLs, o se pueden combinar con geotextiles de protección para determinar adecuadamente los geotextiles. También bastante interesante. Pero digamos que eh, para no salirnos del foco, vamos a ver los ensayos que están en GM 13 y 17 propiamente, ¿no? Para poder tener esta base antes de entrar a la parte de la instalación. Bueno, ya hablando de los ensayos de desempeño, ¿no? Nosotros vamos a tener aquí, bueno, dos equipos que probablemente los han escuchado nombrar mucho, ¿no? Porque son de los equipos utilizados por excelencia para medir el desempeño eh, a lo largo de la vida útil de la membrana. Estos son los OIT, ¿no? Es el tiempo de inducción oxidativa, también se les conoce como temperatura de inicio de oxidación. ¿M? Y tenemos dos tipos de equipos. ¿M? El OIT de alta presión a la izquierda y el OIT padrón o estándar, ¿no? A la derecha. ¿M? En el caso del estándar, lo que se hace es, el objetivo es oxidar la muestra de geomembrana. Sin embargo, lo que se hace primero es inyectar nitrógeno. Se inyecta nitrógeno, que hace la labor de un gas protector, ¿no? Por unos 5 a 10 minutos. Y luego de eso, ya establecido el equilibrio de la muestra, recién se le coloca el oxígeno. ¿M? Y se genera para generar la oxidación del material, ¿no? A diferencia de la alta presión. En el caso de la alta presión, se inyecta únicamente oxígeno, ¿no? Pero se hace a una presión de 500 a 600 psi, por eso la denominación de alta presión, ¿no? Pero básicamente los dos son aceptados, o uno u otro, indistintamente por
la GMI, GM13 o GM17, eh, independientemente de medir ambos la oxidación, pues los voy a utilizar también para otros ensayos que vamos a ver más adelante. Pero el objetivo es poder encontrar el tiempo, la temperatura de inicio de oxidación y el tiempo en el que ésta se inicia, ¿no? Yo voy a tener un tiempo o un determinado momento en el que yo inyecto oxígeno y voy a tener otro momento en el que yo detecto el inicio de la oxidación. Ese lapso va a ser mi valor de OIT. ¿Mm? Bueno, y digamos, ¿cómo esto me sirve, no? Bueno, definitivamente para predecir el comportamiento de la geomembrana expuesta, ¿no? Digamos que en su lugar de instalación, digamos que a lo largo de su vida útil, ¿no? En fábrica, por ejemplo, nos sirve para medir la calidad de los antioxidantes. Es interesante cómo la calidad de los antioxidantes pueden pues, degradar aceleradamente la membrana bajo ese tipo de ensayos si no son de buena calidad, ¿no? Entonces, un aspecto interesante para revisar en los certificados de calidad es justamente esto, ¿no? Este OIT. Y ligado a este OIT ya vienen otros tipos de ensayos. Por ejemplo, en este caso tenemos la exposición a UV. ¿Mm? En estos equipos, nosotros vamos a aplicar radiación a muestras de geomembrana. Estos son ensayos que pueden durar aproximadamente 3 meses, ¿no? Y lo que hacen es replicar los mecanismos de degradación. ¿Mm? Para el caso puntual del UV, tenemos o dividimos los ensayos en ciclos, ¿no? En ciclos de 24 horas. Dentro de esas 24 horas, 20 horas se les aplica radiación. Son 0,78 watts por metro cuadrado, más o menos, ¿no? Y en las 4 horas siguientes son 4 horas de condensación de la muestra. ¿Mm? Eh, en esas 20 horas la geomembrana recibe radiación directamente y eso lo hacemos por un determinado tiempo. Para poder medir la respuesta a esta exposición a UV, lo que nosotros hacemos es, después de ejecutado el ensayo, le aplicamos ensayos de OIT, sea padrón o sea alta presión, y vamos a comparar los resultados con el OIT original de sea también, pues, respectivamente alta presión o padrón o estándar, ¿no? Este es el ensayo de exposición OV, también bastante importante para nosotros, ¿no? Aquí hay un pequeño video, este ensayo es el ensayo de stress cracking. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Nosotros ya debemos de haber escuchado probablemente mucho nombrar la fisuración bajo tensión, ¿no? Esa, esa fisuración se induce. ¿Mm? La muestra de geomembrana se corta eh, con la forma que vemos en la izquierda. ¿Mm? Y lo que se hace es un pequeño corte. Este corte, que no se llama la parte izquierda inferior, es un corte de aproximadamente 20% del espesor. ¿No? Y una vez con la muestra ya cortada, ¿no? Se va a colocar en el equipo de stress cracking que vemos en la parte derecha, ¿no? Donde estas muestras se van a sumergir en una solución de Ingepal, ¿no? Para fomentar o generar su degradación, ¿no? El equipo se mantiene trabajando a una temperatura de 50 grados, ¿no? Y lo que va a buscar este equipo es generar una
carga o una tracción en esta muestra, con ella sumergida en esta solución que busca degradar la membrana, ¿no? Y lo que se mide, pues, es el tiempo por el cual la muestra continúa resistiendo, soportando carga eh, antes de romperse. El tiempo que se espera de acuerdo a la especificación o al padrón GM13 o 17 son de 500 horas, ¿no? Esto subió hace algunos años. Eh, La carga se define en función a la tensión de fluencia que tiene la membrana, ¿no? Una relación directa con la tensión de fluencia define el peso que le vamos a colocar a cada muestra. Básicamente ese es el proceso de degradación. Si nosotros vamos viendo la muestra, vamos a ver aquí los controles de tiempo, vamos a ver aquí las muestras, algunas de ellas ya se rompieron, todo esto es la solución de GEPAL. Acá hay una que aún está trabajando. Y está pues siguiendo el proceso de ensayo, ¿no? Esta de aquí está, esta de aquí está, estas otras ya rompieron. Básicamente es otro de los ensayos de desempeño bastante importantes que tenemos que conocer, ¿no? Si vamos a ver aquí en el video, se puede ver aquí, este es el tanque de Ingepal, se coloca aquí el líquido y si vemos en esta parte están los pesos. Estos pesos van a generar la carga aplicada, ¿no? La tensión de trabajo durante el ensayo al que serán sometidas las muestras de geomembrana, ¿no? Estas muestras, todas estas muestras están con pesos en la parte posterior. Y como les había dicho, están directamente relacionados con la tensión de fluencia. ¿Okay? Negro de humo. Aquí ya viene una parte más simple, digamos, de ejecución de ensayos, pero no menos importante. Esto ya es someter las muestras a una inspección en laboratorio, básicamente en un microscopio, y dependiendo del tipo de dispersión del negro de humo, pues nosotros vamos a darle una categoría. Lo que buscamos es que dentro de 10 medidas hechas para una muestra, no se deben de encontrar 9 de ellas en la categoría 1 o 2 y apenas una puede estar en la categoría 3 y aquí estamos viendo pues la categoría 1, 2 o categoría 3. Lo que mide este ensayo es básicamente, ¿no?, la dispersión del antioxidante de los aditivos dentro de la membrana. Es importante para garantizar la resistencia y durabilidad de esta membrana, una correcta dispersión de este material, ¿no? Caso contrario, vamos a tener problemas puntuales de degradación. Ahora, habíamos visto al inicio de la presentación que teníamos valores en membranas de polietileno de alta densidad o de baja densidad lineal, alrededor del 2-3%. Es básicamente un valor bastante típico para la producción de membranas. Y es que no es, digamos que no podemos ganar vida útil colocándole más negro de humo, ¿no? El aumento de un negro de humo también puede ser contraproducente, me puede deteriorar otras propiedades, me puede afectar las propiedades de tensión, por ejemplo. Entonces, no es que si yo encuentro una membrana que me llega con un 4%, 5% de negro de humo, eso está bien. Bueno, va a ser mucho más cara y eso es muy poco probable de encontrarse en el mercado. Pero el aumento de estos aditivos antioxidantes no necesariamente me van a generar beneficios en el producto final. Y esto es importante también tenerlo claro. Bueno, ya habiendo visto toda la parte de eh, laboratorio, y los que podrían ser o deberían ser ensayos de verificación al material recibido en obra, vamos a pasar al control de calidad durante la instalación.
Bueno, ¿qué es lo que se tiene disponible para realizar la parte de instalación? Documentos internacionales, el manual de IAGI es una excelente referencia disponible en la página web. Les coloqué ahí los links para quienes quieran acceder a ellos caso no los conozcan. ¿No? Otro documento muy importante también, base de muchas especificaciones locales, es el GRI GM19, ahora en su versión A en 2017, la que me va a dar los valores eh, que debo de esperar en ensayos de eh, tensión a la soldadura realizada. O estos valores por lo general son adoptados por una serie de normas locales. Coloqué un ejemplo considerando que estamos en Brasil de la norma brasilera, la cual pues adopta mucho de GRI GM19. ¿No? Bueno, tenemos tres modelos de especificaciones y aquí en este caso ya están normas disponibles para la instalación de geomembranas. ¿No? Con esto como punto de partida, nosotros tenemos ya el inicio de mi obra. Y al inicio de la obra, pues yo lo que voy a recibir es primero una serie de documentos, ¿no? Voy a tener en cada camión de membrana recibido, voy a tener una lista de rollos enviados con su correspondiente número. Al inicio nosotros hablábamos de que era muy importante la rastreabilidad y efectivamente es fundamental para cumplir en el caso de tener una reglamentación y una norma y una ley, cumplir con ellas, ¿no? Eh, un fabricante de geomembranas tiene que entregar certificados de calidad de absolutamente todos sus rollos. ¿Mm? Y el modelo certificado lo tenemos a la derecha. Un certificado que tiene claramente definido el número de rollo y ese número de rollo debe de coincidir con la descripción de la mercadería que hemos recibido, ¿no? Y habiendo hecho ese match, nosotros deberíamos verificar en el certificado de calidad, pues el lote también de la resina utilizada, ¿m? Y por lo tanto recibir también el certificado de calidad de la resina utilizada. ¿M? Y la comparación entre los valores de la especificación técnica. Ojo, aquí ya tenemos que hablar de la especificación técnica del proyecto. Aquí no podemos hablar de GM 13, 17 y tal, no. Acá hablamos de la especificación que el proyectista ha definido para ese proyecto específico. ¿Mm? Y lo comento porque se han dado situaciones, he visto casos en los que he recibido certificados de calidad, los comparo con la especificación técnica y no cumplen y no están dentro de los valores que esperamos cumplir dentro de una especificación. Y la respuesta de los proveedores es, pero si yo te he mandado un material que cumple con GP13, ¿no? Entonces, no es así. El material que nosotros adquirimos debe cumplir tanto en valores, ¿no? Como en frecuencia de ensayos, ¿no? Las propiedades que han sido especificadas por el diseñador, ¿no? La frecuencia de ensayo también es importante. Me he topado con situaciones en las que en obra hemos recibido certificados de calidad, ¿no? Y el proveedor da valores, por ejemplo, no sé, resistencia multiaxial o, eh, no sé, resistencia al agrietamiento, ¿no? Y se habla de ensayos pues cada 18.000 kilos. Y cuando hemos pedido pues esa frecuencia de ensayo, oye, cada, no sé, 8 o 9 rollos me tienes que dar un valor o un resultado de ensayo de resistencia al agrietamiento, ¿no? O fisuración bajo tensión o stress cracking. Y la respuesta es no, porque esto yo lo tengo que mandar a hacer a un laboratorio externo y yo he mandado una muestra nada más. Y no voy a gastar más haciendo más ensayos, ¿no? Ya tienes el resultado eh, de mi ensayo y listo, ¿no? Habiendo cambiado varias veces de formulación. Entonces, tiene que haber una compatibilidad.
A nosotros también, si vamos a pedirle a los proveedores de geomembranas máximo cuidado en este tipo de detalles, pues también tenemos que ser lo suficientemente eh, proactivos como para poder enviarles los detalles de las especificaciones y de lo que yo le voy a pedir en el momento de la ejecución de la obra. ¿Mm? No puedo pues cobrarle a un fabricante algo que yo no le he pedido antes de recibir la cotización y antes de cerrar el, el negocio, ¿no? Por eso es de que es importante que nosotros tomemos eso en consideración eh, al momento de iniciar pues la revisión de los documentos, ¿no? Eso es importante. ¿Ok? Aquí ya son más unas recomendaciones. Por acá es muy, muy típico, aunque no lo crean, eh, ver ese tipo de problemas, ¿no? Una membrana es un material que pasa por una serie de procesos durante su fabricación, durante la selección para el proyecto, una serie de ensayos de control de calidad y que no merece ser tratada de esa forma, ¿no? Tener rasgos y rupturas por descuidos sin ni siquiera iniciar la instalación ya dice mucho de, de lo que se nos espera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pues, cuidar sobremanera la membrana. Es un material de 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, y en ese rango de espesores. Y es frágil. No es un material de alta resistencia para poder soportar daños de manipuleo. Entonces, lo importante aquí es, si lo vamos a descargar con montacargas, pues hacerlo de la forma correcta. O si lo vamos a mover con camiones grúa, eh, o elementos similares, pues por lo general utilizar dos puntos de apoyo, no uno, ¿no? Evitar dañar la geomembrana, ¿no? Punto importante para manipuleo y recepción de obra, el almacenamiento, ¿no? Almacenarlo en pilas de hasta 3 niveles como máximo, como recomendación, ¿no? De forma que estos materiales no pierdan su circunferencia, no se, no se dañen. ¿Cuál es el gran problema de tener los rollos lanzados de cualquier forma, deformados o con cargas muy grandes, con pilas de 6, 7, 8 niveles de rollos de membrana? Es que estos rollos se van aplastando y al ir aplastando van adquiriendo una forma no circular y lo que en campo, en obra llamamos memoria. Después, cuando los tratamos de desenrollar, se desenrollan muy disparejos, muy ondulados y eso, eso nos genera muchos problemas al momento de hacer la soldadura. Entonces, todo está relacionado, no es simplemente acumular un material para después usarlo, es acumularlo o es almacenarlo, pero pensando en cómo lo voy a usar. Esa es la parte o la recomendación importante en este punto para no generar problemas después en el momento de la instalación. ¿Qué, ¿Qué otros aspectos son importantes? Y habíamos hablado al inicio, ¿no? Entre la flexibilidad de la geomembrana, habíamos hablado de la rigidez de la geomembrana, siendo alta densidad o baja densidad, la resistencia a tensión, el, el punto de fluencia del polietileno. Y estos puntos son importantes a ser tomados en cuenta cuando yo estoy regularizando la superficie de instalación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo necesito tener una superficie perfectamente regularizada, necesito tener una superficie resistente, compactada por lo general, un 95% de Proctor estándar es ideal, ¿no? Y libre de materiales que puedan generar punzonamiento en la geomembrana, independientemente de su resistencia al punzonamiento. Pero la idea de la superficie de instalación es crear las condiciones adecuadas para que la geomembrana pueda trabajar
¿no? Enfocándose en su función de impermeabilización y no tanto distrayéndose en soportar deformaciones, en adaptarse a terrenos o a superficies con elementos punzocortantes y ese tipo de situaciones, ¿no? No queremos, pues, es algo similar a esto. Tenemos suelos muy blandos, ¿no? Con el paso de un equipo se dejaron estas huellas. Es no solamente blandos, sino también con alto contenido de humedad, que también puede generar efectos similares o acolchonamientos, ¿no? Cuando coloquemos la membrana y le coloquemos grandes cargas de relaves en la parte superior, si tenemos zonas secas, zonas más blandas, pues podemos generar asentamientos diferenciales y caer en los problemas de fluencia y deformaciones y lo que habíamos visto al inicio. Entonces, por eso es importante cuidar este tipo de situaciones, que no se presenten, ¿no? O taludes erosionados. Si tenemos grandes surcos en los taludes, pues nosotros vamos a poder deducir fácilmente que ese 12% de deformación que tienen las geomembranas de polietileno de alta densidad, para no superar su límite de fluencia, aquí se podrían ver seriamente comprometidos o llevados al límite. Entonces, también no queremos ese tipo de situaciones. Y el caso de la derecha es una mina en Brasil. No voy a decir obviamente dónde es ni dar nombres, pero esta es una foto que me podría bien servir para una serie de problemas de instalación, porque yo creo que aquí se han presentado muchísimos. Podemos ver en algún caso algunos problemas en la soldadura, pero lo que me llama más o poderosamente la atención es que la geomembrana se rasga en un punto y una persona consigue entrar hasta las rodillas eh, en esa perforación antes de tocar la superficie. O sea, la geomembrana está volando eh, en algún hueco que debe haber en ese punto. ¿Mm? A su favor es que la geomembrana no está sometida a carga, pero si estuviera sometida a carga, nosotros tendríamos ahí un punto de falla, un punto crítico, ¿no? Ya falló, obviamente, ya se cortó la membrana, pero ese es un serísimo problema de superficie de instalación. Y claro, ¿cómo nosotros imaginamos que esa obra ha sido realizada? Si vemos que al costado derecho hay dos barriles de metal lanzados sobre la membrana y que probablemente los deben ver lanzados de la parte superior y han ido perforando y dañando la membrana conforme han ido cayendo, ¿no? Esos otros daños en la membrana que se pueden ver en grandes cantidades son piedras que impactan producto de la voladura, voladuras que se hacían cerca, ¿no? De, entonces, si ese es el estado en el que la mina tiene la membrana, pues es porque no ha entendido la importancia de un proceso de impermeabilización, porque no tiene real conciencia de los cuidados que se debe tener con un material de este tipo eh, y, de, y es difícil bajo esas condiciones crear conciencia, ¿no? Pero es importante, nosotros estamos para esto aquí, nosotros estamos para cambiar esa historia, ¿no? Disposición de los paneles, ya como para entrar en la recta final de la presentación, veo que se está pasando el tiempo. Eh, la disposición de los paneles, aquí vemos cómo los vamos colocando en secuencia, siempre siguiendo lo que denominamos un panel layout, que es una distribución de los rollos de membranas colocados en un plano, generalmente en AutoCAD, ¿no? Lo que todos usamos, hay un Civil 3D y tal, pero en un AutoCAD simple se hace este tipo de plano donde nosotros conseguimos obtener una serie de informaciones. Primero, cómo vamos a atacar el proyecto de impermeabilización, por qué lados vamos a comenzar la instalación de la geomembrana y qué cortes vamos a realizar, lo que nos da una idea después del desperdicio que yo voy a tener y por tanto cuántos rollos de membrana yo voy a necesitar en campo. ¿Mm? Los rollos se van colocando en el sentido de la máxima pendiente
Cuando las pendientes son altamente pronunciadas, digamos que cuando son bajas o casi planas, ahí es indistinto, ¿no? Eso es antes de iniciar la obra, pero cuando yo la estoy finalizando, lo que yo voy a tener ya no es el panel layout, lo que yo voy a tener es el as built, cómo yo lo construí. Y a lo largo de la instalación de obra, yo debo tener una persona responsable de ir dibujando, ¿no?, las membranas de la forma específica en que han sido colocadas, ¿no?, anotando claramente los números de rollos y la longitud de cada rollo colocado, ¿no? Y los puntos donde han sido realizados los ensayos de control de calidad. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de cómo que se obtiene la colocación de los paneles de solar, Uma medida do la comprimento do importancia negócio lá. que tiene el tener el rollo estabilizado. ¿Mm? Tenemos que utilizar, si vamos a trabajar con una retroexcavadora, con un equipo de un punto de apoyo, lo que vamos a tener es que colocar una barra de despliegue como la que estamos viendo para evitar problemas de o garantizar la seguridad del equipo, ¿no?, de trabajo, y tener la membrana estable para su colocación. Después estamos viendo a esta persona con un medidor de longitud. Depois que eles fazem o lançamento, eles anotam aqui. La geomembrana la vamos midiendo y anotamos la longitud instalada, anotamos la fecha y anotamos la hora de la instalación. De esta forma, esta persona sabe perfectamente cuántos metros lineales de geomembrana va colocando, ¿sí?, y cuánto le va a quedar de membrana en el rollo para la siguiente etapa de instalación, ¿no? Todos esos controles son interesantes de hacer. Aparte de eso, tenemos allá al fondo el rodillo que está compactando la superficie, ¿no? Y vemos una superficie bastante uniforme de instalación, ¿no? Esta es una obra típica de instalación de membranas de grande porte. Es interesante ver también el equipo de protección de seguridad, el personal que ve, la gente que está haciendo el despliegue de los paneles, ¿no?
La disposición, como les había comentado, se realiza con equipos diversos. Nosotros no tenemos o personalmente me ha tocado trabajar con diferentes tipos de equipos, principalmente cuando es el dueño del proyecto quien da los equipos, ¿no? Muchas veces somos contratados por unas empresas constructoras para hacer la instalación de la membrana y la constructora es la que te da el equipo para izaje, ¿no? Y te puede dar desde un camión Monkey, te puede dar una grúa, te puede dar una excavadora o un montacargas, ¿no? Lo importante es tener los equipos necesarios para poder estabilizar el rollo y hacer la instalación fácil y segura, ¿no? Si tiene un punto de fijación, pues hay que adaptarle una barra de despliegue para este fin, ¿no? Proceso de soldadura de los paneles. Nosotros tenemos dos tipos de soldadura, la soldadura por termofusión y la soldadura por extrusión. Lo típico utilizado en instalación de membranas es termofusión, proceso por el cual por un equipo como el que estamos viendo en la esquina superior izquierda, hacemos dos conductos o dos líneas de unión por temperatura. Y en el caso de la soldadura por extrusión, lo que hacemos es calentar un material de aporte, polietileno también, que se coloca en adición a la unión, una línea en la unión o conexión de los dos paneles de membrana, ¿no? Uno es material de aporte y el otro es calentando las superficies de las membranas, ¿no? Yo tengo aquí un video, este lo obtuve de los señores de Dentex, donde se puede ver los equipos, ¿no? Los rollos aquí, los rodillos, perdón. Y es muy interesante, este video lo pueden encontrar en YouTube. eh, y en este video se puede ver cómo se abre la máquina de termofusión y es interesantísimo porque los que estamos en este mundo sabemos que estos materiales son llamados también o comúnmente de cuñas, ¿no? Y se le llama cuña básicamente por este señor que vamos a ver aquí dentro, que es básicamente una cuña de cobre que nos va a ayudar a calentar la geomembrana para posteriormente unirla con los rodillos, ¿no? Este es el equipo. Y cuando nosotros trabajamos en soldadura de geomembrana, nosotros tenemos que tener en cuenta tres leyes. Bueno, aquí está la cuña, ¿no? Aquí se puede ver, aquí se genera calor y aire caliente y por los rodillos, que aquí se pueden ver, se va generando esta presión. Y se calientan estos dos puntos, ¿no? Que son los que generan la presión. Ahora, es importante, como les decía, tres leyes para instalar una geomembrana con estos equipos. Y es que tienes que cuidar la velocidad, la presión y la temperatura. Son los tres aspectos importantes. Esos son los que me van a gobernar la calidad de la instalación. Y estos equipos, pues ahora nos permiten controlar perfectamente eso, ¿ya? Entonces es importante tomar en cuenta esto, la velocidad a la que va el equipo realizando la soldadura, la presión que le van a generar los rodillos y la temperatura que va a generar el equipo para no quemar la geomembrana, los rodillos para no patinar, ¿no? Para no generar presión excesiva y romper la membrana, ¿no? Y la velocidad para que este proceso de calentamiento y termofusión con presión, como lo estamos viendo, se genere de una forma adecuada, ¿cierto? Entonces, esa es la parte importante. Ahora estamos viendo los controles de temperatura, como la están ajustando en este momento, ¿no? Tenemos el control de la velocidad y la presión que le hemos calibrado. Entonces, que la vimos calibrar ahora. Es así como trabajan este tipo de materiales. Entonces, nosotros como instaladores necesitamos necesariamente cuidar esos tres aspectos. Y es este el procedimiento final de avance de un equipo de termofusión. ¿Listo?
Y bueno, hay también algunos aspectos negativos aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, unas soldaduras poco continuas con algunos pequeños errores donde parece de que la membrana patina un poquito, ¿no? Y una falta importante de unos parches. Miren esto. Nosotros hablamos que los aspectos importantes son la presión, la velocidad y la temperatura. Sin embargo, cuando nosotros calibramos estos parámetros, nosotros los hacemos con dos láminas de membrana, una de un lado y la otra del lado opuesto, ¿no? Que vamos a soldar. Pero cuando tenemos una confluencia de unas tres membranas, a veces cuatro y tal, ya la presión, ya la velocidad, ya la temperatura que usé para la soldadura de dos paneles, al encontrarse con tres, puede no ser suficiente. Entonces esos son puntos de falla potencial y en esos puntos se necesita colocar parches para evitar fallas, ¿no? Aquí no los tiene, pero se deberían de hacer y se deberían de colocar como en esta forma. Aquí vemos un parche típico que se utiliza con o se suelda con la máquina por extrusión. Tenemos un cable de polietileno que entra, se calienta y se aplica, formando una línea sobre las membranas para poder hacer la unión en áreas donde yo no puedo utilizar la máquina por termofusión, ¿no? La cuña, como la conocemos, ¿no? No hace estas curvas. Pues yo voy a tener fallas si yo lo intento hacer con una cuña. Por tanto, necesito utilizar la máquina por termofusión para poder hacer ese tipo de aplicación. ¿Okay? Aquí se puede ver el proceso completo de extrusión, que ya es un proceso que depende mucho del técnico. Rápido, hein? Es un proceso que está, como vemos, la presión y la velocidad están totalmente en la mano del técnico, por eso es que también es muy susceptible a muchos errores, ¿no? Se necesitan técnicos calificados para poder hacer este tipo de trabajos y conseguir unas soldaduras uniformes, ¿no? Como en este caso. O sea, la relación que debe de tener esta altura y este ancho de la soldadura tiene que estar, ¿no? Acorde pues con los manuales internacionales, por ejemplo, de IG. ¿Por qué? Porque yo necesito garantizar la tensión en esos puntos eh, para evitar problemas como estos. Extrusiones horribles que lo que hacen es dañar la membrana y generar puntos de falla. O aquí simplemente la soldadura por extrusión se salió. Entonces, esto de aquí no me va a dar garantía de absolutamente nada en el proceso de instalación, ¿no? O si tratamos de cubrir algunos tipos de fallas con varias capas puestas de una forma totalmente dispareja, ¿no? Nos va a generar problemas de eh, flujo de agua y pérdida de soluciones o contaminación ambiental. Para eso, nosotros al inicio de las labores de instalación hacemos lo que llamamos los ensayos de presoldadura, ¿no? Y estos son hechos toda vez que la máquina se para, ya sea para ir a almorzar, tomar desayuno, iniciar el día de trabajo, se hacen calibraciones. Yo voy a usar paneles de membrana, los voy a soldar y los voy a ensayar para verificar que la velocidad, la temperatura y la presión que yo esté utilizando en este momento en función a la temperatura del lugar de trabajo, y etcétera, pueda garantizarme valores que me permitan superar las especificaciones técnicas del proyecto. Y así, bueno, vamos a ir viendo el tema de los ensayos de control de calidad, como el presión de aire. Estos no son ensayos destructivos. Y la presión de aire
basa en la D5820 o D4437 de la CTM y que consiste en sustentar 210 kilopascales en una línea de soldadura. La soldadura por termofusión nos da dos líneas de unión y un conducto en el centro. Lo que yo voy a hacer es tomar un trecho de esto, lo voy a hacer de esta soldadura, la voy a sellar y le voy a inyectar presión. ¿Mm? Voy a inyectar presión hasta alcanzar los 210 kilopascales, ¿no? Eso lo mido pues con un manómetro, unido a una válvula. Esperamos unos 2 minutos y le hacemos una primera lectura. Luego de 5 minutos verificamos la lectura y la presión no debería de caer más de 28 kilopascales o mantenerse estable. Eso es, digamos, el resultado de un ensayo de presión de aire. Ahora viene la caja de vacío, que es también bastante común y lo que nos permite es verificar también fugas a través de burbujas. Es una señal visible. Nosotros vamos a colocar jabón sobre la superficie. La caja de vacío va a generar una presión negativa de 35 kilopascales y se esperan unos 5 segundos. Si no se ha generado burbujas en eso, en la soldadura, pues entonces está estable y podemos avanzar con las instalaciones como tenemos los ensayos de Spark Test. Allá que en este caso es el ASTM6365. Y en este caso lo que se hace es colocar un hilo de cobre antes de la soldadura por extrusión, principalmente en los parches. ¿Mm? Se utiliza cuando no tenemos posibilidad de usar la caja de vacío. Colocamos este hilo de cobre, soldamos sobre el hilo de cobre y aquí es fundamental las dimensiones del, del cordón de soldadura, ¿no? El ancho y el alto que habíamos visto, para poder dejar totalmente cubierto este hilo de cobre. Si la soldadura está mal hecha o tiene algún punto de falla, el equipo está generando un campo magnético, entra en contacto con el hilo de cobre y al entrar en contacto genera una chispa, que es una señal visible de un punto de falla y que debe ser reparado, ¿no? Eso nos evita errores como estos, ¿no? Que es crítico y frecuente encontrar problemas de ese tipo, geomembranas o parches soldados de una forma terrible, que lo que hacen es más generar puntos de falla o estos puntos que los llamamos boca de pescado, ¿no? Que son tan terribles y uno se pregunta de dónde es que salieron estos instaladores, ¿no? Pero existe y se encuentra en la realidad. Y cuando no lo sabemos, pues en lugar de buscar este tipo de soldadura, pues nos conformamos con esto, ¿no? Cuando no sabemos bien eh, cómo es que deben funcionar este tipo de parches, ¿no? Y después vienen los ensayos destructivos. En los destructivos, lo que vamos a hacer es tomar muestras de las soldaduras realizadas y a través de estas cuponeras nosotros vamos a cortar cuerpos de prueba que se van a colocar en unos elementos que llamamos, unos equipos que llamamos tensiómetros y los vamos a ensayar en dos formas principalmente, tomando un lado izquierdo y lado derecho de la soldadura, ¿no? Le aplicamos un esfuerzo de corte a la soldadura realizada, o tomando los dos lados de un mismo punto, los dos lados derecho o izquierdo, dependiendo de la forma en que haya sido instalado. Los tomamos y lo que hacemos es generar con una tracción un pelado, ¿no? Y estos dos ensayos nos permiten verificar también la calidad de la soldadura bajo parámetros de resistencia que nos permitan un desempeño uniforme, tanto de la soldadura como de la geomembrana dentro del proyecto de impermeabilización, ¿no? Para evitar los problemas anteriores, lo importante es certificación. La certificación de nuestros técnicos y de la empresa instaladora que vamos a contratar para el servicio. Y allí permite tener esto gratamente dimensionado. Nosotros podemos entrar a la página web de IAGI y poder ver las empresas que están o que forman parte de esta sociedad de instaladores
internacionales. Y adicionalmente podemos verificar qué técnicos, ¿no? Porque cuentan con un código, son certificados y tienen la capacidad para hacer instalación de termofusión, instalación de extrusión y así por el estilo. Entonces, estos parámetros son bastante importantes a ser tomados en cuenta cuando estemos escogiendo una empresa para hacer la instalación. Y después tenemos pues nuestros ensayos de verificación. Ahora en estos 3 minutos que nos quedan los vamos a pasar rápidamente sin eh, sin que eso signifique pues no hablar de ellos. Aquí tenemos los ensayos geoeléctricos y digamos que esto explica un poco por qué de la razón de ser, ¿no? Tenemos o desde los casos muy brutales como el ingreso de estos equipos para acomodo de material sin ningún tipo de preocupación por la integridad de los geosintéticos, o tenemos el caso derecho en el que simplemente por desconocimiento y porque no sabe la importancia del material que está instalando, está dañándolo con equipos de limpieza, ¿no? O en este caso una pala. En estas situaciones, las izquierdas son más visibles, pero en la derecha ya es más discutible sobre si se puede o no identificar este problema. Y para estos ensayos eh, también de control de calidad, nosotros tenemos este cuadro sinóptico, en el que a la derecha tenemos los ensayos que podemos hacerlos con presencia de agua o con cobertura de suelo para verificar o tener un control de calidad final de entrega al cliente. ¿Mm? O para el lado izquierdo, donde tenemos ensayos de membrana expuesta que se realizan más para localización de fugas. Y así tenemos una serie de ensayos como el water lance o la lanza de agua que verifica la integridad de la geomembrana en áreas de acceso restringido. Son muy puntuales, como lo pueden ver, ¿no? Se aplica agua energizada y lo que hace es identificar una discontinuidad por medio del cierre de un circuito ahí eh, eléctrico. Ya tenemos los charcos de agua que son ya más masivos, ¿no? Que se aplican por agua energizada también por aspersión bajo más o menos el mismo criterio. Tenemos el Spark Test, que es un método que se utiliza por lo general con geomembrana conductiva, ¿no? Y utiliza equipos que funcionan bajo el principio de capacitancia. Ops, perdón. Creo que nos pasamos una. No, aquí tenemos el ensayo bipolar. Ahora este es con cobertura de agua. ¿Mm? En términos generales consiste en tomar medidas discretas de voltaje en una cuadrícula cuando se detecta una discontinuidad, ¿no? El aumento de tensión genera un campo magnético que envía una señal al operador para hacer la detección de eh, los daños, ¿no? Los puntos de falla, ¿no? Y con suelo también se puede hacer. Es básicamente porque después de la colocación de la capa de cobertura, nosotros vamos a haber pasado la etapa de más daño a la geomembrana, ¿no? Y estas son las detecciones que se pueden hacer con estos equipos, que se les llama bipolares porque tienen dos polos, ¿no? Opuestos. Y para finalizar, los registros y rastreabilidad, donde básicamente los documentos que se deben de tomar antes de iniciar las actividades de instalación son listados a continuación y los hemos nombrado a lo largo de la presentación, ¿no? Y tenemos los registros de documentos que tenemos que tener cuando finalizamos los trabajos de instalación. Y esto es importante más para las personas que hacen que contratan los servicios de instalación. Tienen que saber que hay una serie de documentos que se tienen que entregar al finalizar la obra y que garantizan una correcta rastreabilidad de todo lo que sucedió en la obra, ¿m? Para ser presentado caso sea necesario ante una fiscalización, ante algún tipo de órgano que venga a auditar nuestros trabajos. Y con esto he finalizado la presentación, que espero haya sido de interés y les haya servido eh, para,
pues a complementar algunos conocimientos que ya tengan. Y nada, no me queda más que agradecerles por su paciencia, por estar acompañando esta presentación a lo largo de esta hora y media y a su disposición para cualquier consulta, para cualquier comentario, para cualquier idea, recomendación que puedan tener, ¿no? Muchas gracias.